no es flojera. Y en el fondo, lo sabes. Hay algo dentro de ti que se incomoda cada vez que pospones eso que dijiste que ibas a hacer. No es cansancio real, no es falta de tiempo, es algo más silencioso, más profundo. Es miedo, pero no el tipo de miedo que todos imaginan. No es miedo a fallar, es miedo a que funcione. Detente un segundo y mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de empezar algo importante y justo después aparece una voz que te dice luego? No grita, no te detiene con fuerza, solo susurra. Y tú obedeces, no porque seas débil, sino porque esa voz conoce exactamente cómo mantenerte donde estás. Piénsalo un momento. ¿Qué pasaría si esta vez sí lo logras? Si ese proyecto que llevas tiempo evitando empieza a dar resultados. Si ese hábito que nunca mantienes finalmente se vuelve parte de ti. Si esa versión tuya que imaginas deja de ser una idea y se convierte en realidad, tu vida cambiaría. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Tienes la idea, tienes el plan, incluso tienes las herramientas. Pero cuando llega el momento de dar el primer paso, algo sucede. De repente, limpiar la cocina se vuelve la prioridad número 1, o decides que necesitas investigar un poco más, y terminas perdiendo horas en distracciones triviales. Te miras al espejo y te dices, soy un flojo, no tengo disciplina. Pero hoy vengo a decirte que te estás mintiendo. Tu problema no es la falta de energía. Tu problema es que estás aterrorizado de lo que pasaría si realmente lo lograras. Porque el éxito, aunque no lo creas, da mucho más miedo que el fracaso. El guerrero que no desenvaina su espada por miedo a que no brille, nunca será un samurái. Quédate conmigo, porque hoy vamos a liberar tu verdadero potencial. Imagina a un joven llamado Takeshi. Takeshi quiere crear una obra maestra, algo que cambie su vida y la de los demás. Lleva 5 años diciendo que tiene la visión perfecta, ha comprado los mejores pinceles, el mejor papel y tiene un estudio impecable. Pero el lienzo sigue en blanco. Cada vez que Takeshi se sienta a trabajar, siente un nudo en el estómago. Se convence a sí mismo de que necesita estudiar más técnica. Es flojera. No. Takeshi tiene miedo de que, si termina esa obra y es aclamada, su vida cambie para siempre. Tendría que mantener el nivel, enfrentarse a la crítica pública, ser alguien o peor. Tiene miedo de que, si lo intenta y el resultado es mediocre, perderá su identidad de genio oculto. Es más seguro ser un maestro en potencia que un artista real imperfecto. ¿Te suena familiar? Si alguna vez has postergado algo porque sentías que no estabas listo, escribe la palabra miedo en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso del camino del guerrero. Verás, la flojera es una etiqueta física, pero el miedo al éxito es una condición del espíritu. El perfeccionismo es el mejor escondite del cobarde. Nos decimos que somos exigentes, cuando en realidad estamos usando la perfección como una armadura demasiado pesada que no nos deja caminar. Si el resultado no es perfecto, preferimos no mostrarlo para que nadie pueda herir nuestro ego. Pero el ego es una prisión de cristal. El miedo al éxito es el miedo a la responsabilidad que conlleva ser extraordinario. ¿Te ha pasado que tienes tantas opciones que terminas por no elegir ninguna? Esto es la parálisis por análisis. Creemos que si analizamos cada variable, estaremos protegidos del fracaso. Pero lo que estamos haciendo es construir una cárcel de datos. Pasamos meses preparándonos, comprando libros y haciendo cursos, pero nunca entramos en la arena. Es una forma de flojera intelectual. Nos sentimos productivos porque estamos aprendiendo. Pero el aprendizaje sin acción es solo entretenimiento para el miedo. El samurái sabe que el mapa no es el terreno. Puedes estudiar el mapa 1000 años, pero solo conocerás el camino cuando tus pies toquen la tierra. La única decisión incorrecta es la que no se toma por miedo a fallar. Piensa en el bambú japonés. Es una de las lecciones más poderosas de la naturaleza. Siembras la semilla y durante 7 años no ves absolutamente nada. Un observador externo diría que eres un flojo, que estás perdiendo el tiempo cuidando tierra vacía, pero en el 7º año, el bambú crece 30 metros en solo 6 semanas. ¿Creció en 6 semanas? No, creció en 7 años y 6 semanas. Durante esos 7 años, el bambú estaba desarrollando un sistema de raíces tan profundo y complejo que pudiera sostener su éxito masivo sin quebrarse ante el viento. Tu aparente falta de resultados no es flojera, puede ser crecimiento interno, pero cuidado, si dejas de regar la tierra por impaciencia, las raíces morirán. El éxito requiere que te prepares para él antes de que el mundo pueda verlo. En la tradición del Zen, existe el concepto de Shoshin. Significa tener la mente del principiante, siempre abierta, siempre dispuesta a fallar.
El miedo al éxito suele ser el miedo a perder nuestra reputación de expertos. Nos aterra que, si intentamos algo nuevo y nos va bien, la gente espere que siempre seamos perfectos. Por eso, muchos prefieren no empezar, para no arriesgar la imagen que han construido. Pero el verdadero maestro es aquel que nunca deja de ser un aprendiz. El éxito da miedo porque te obliga a abandonar tu zona de seguridad y a exponerte a lo desconocido. Pero recuerda, el filo de la katana se logra con fuego y golpes, no descansando en una funda de seda. A veces nos quedamos en lugares que no nos gustan solo porque son familiares. Es la zona de confort incómoda. Es como un samurái que se queda en un castillo en ruinas porque conoce cada grieta. En lugar de salir a conquistar un nuevo horizonte, el éxito es un territorio nuevo, y lo nuevo asusta. Preferimos el dolor conocido del estancamiento que la incertidumbre de la gloria. No es que seas flojo, es que el dolor actual te da una identidad de luchador sufrido que ya dominas. Ser un ganador requiere una versión de ti que todavía no conoces. Y eso es lo más aterrador que existe, dejar de ser quien eres para convertirte en quien podrías ser. Cuando empezamos a avanzar, nuestra mente entra en pánico. No soy yo, nos susurra. Esto ha sido suerte. El miedo al éxito es una crisis de identidad. Estás tan acostumbrado a ser el que lo va a intentar algún día, que te aterra ser el que ya lo está logrando, porque si lo logras, ya no tienes excusas. El éxito te quita las muletas en las que te has apoyado para justificar tu infelicidad. Caminar sin esas muletas da pavor, porque si tropiezas, ya no puedes culpar a la muleta. Tienes que aceptar que eres el dueño de tu destino, y esa libertad es la carga más pesada y a la vez más hermosa que un ser humano puede llevar. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz lo que más nos asusta. Si fallas, puedes culpar a la mala suerte y recibirás consuelo. Pero si brillas, te conviertes en un referente. Otros empezarán a compararse contigo, y eso genera una presión inmensa. Te da miedo que tu éxito deje en evidencia a quienes decidieron no esforzarse. Pero recuerda esto: un faro no pide perdón por brillar. No intenta ser una vela pequeña para no molestar a los barcos. El faro brilla para que otros no choquen contra las rocas. Tu éxito es el permiso que le das a los demás para que ellos también busquen su grandeza. No apagues tu luz por la inseguridad ajena. ¿Cómo hackeamos este miedo? Aplicando el Mushin, la mente sin mente. Es actuar antes de que el pensamiento saboteador tome el control. Utiliza la regla de los 5 segundos. Cuando sepas que debes hacer algo, cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y muévete físicamente. No le des tiempo a tu ego para inventar una excusa elegante. El miedo es como una niebla. Parece sólida desde lejos, pero se disuelve cuando caminas a través de ella. Visualiza también el costo de la inacción. A menudo tememos el riesgo de intentar algo, pero no tememos el riesgo de quedarnos exactamente donde estamos, viendo cómo la vida se nos escapa entre los dedos como arena fina. Ese es el verdadero fracaso. Mucha gente usa la flojera activa para evitar el éxito. Estar ocupado es la mejor forma de no avanzar. Te llenas de tareas triviales para sentir que estás haciendo algo, pero evitas la tarea maestra, la que realmente te daría el éxito. Sientes que trabajas, pero en realidad estás huyendo. La verdadera productividad no es hacer muchas cosas, es hacer la cosa que más te incomoda porque sabes que es la que te llevará a la cima. Pregúntate cada mañana: ¿qué es eso que estoy postergando porque me hace sentir pequeño frente a mi propio potencial? Ahí es donde está tu libertad. Ahí es donde dejas de ser un siervo de tus miedos para ser el señor de tu destino. Imagina que recibes un pergamino de tu yo, de dentro de 20 años. La abres y solo hay una frase. Si tuviste el valor hoy, el pergamino dice: gracias por no haberte rendido cuando sentiste vértigo. Gracias a tu valentía de aquel día, hoy vivimos en paz. Pero si te dejaste vencer por la flojera disfrazada de miedo, el pergamino dice: ojalá hubieras intentado ser quien realmente eras. Me dejaste atrapado en una vida de hubieras, porque tuviste miedo a brillar. ¿Cuál pergamino quieres leer al final de tu camino? El miedo al éxito es el guardia que tú mismo pusiste en la puerta de tu celda. Es hora de quitarle las llaves y salir a la luz. Parte del miedo al éxito es el miedo al rechazo de quienes te rodean hoy. Si te va bien, algunos amigos se alejarán. Te dirán que te has vuelto arrogante solo porque ya no encajas en su zona de confort. Es el precio del ascenso, pero recuerda, no puedes subir a la cima de la montaña cargando con todos los que decidieron quedarse en la base. Tu éxito atraerá a nuevas personas, personas que vibran en tu misma frecuencia de coraje. No dejes que las opiniones de quienes ya se rindieron consigo mismos sean el techo de tus aspiraciones.
Tu círculo de honor lo decides tú con tus acciones, no con tus miedos. Para terminar, recuerda la técnica del kintsugi, reparar cerámica rota con oro. El éxito no es una vida sin errores. El éxito es tomar tus fracasos, tus miedos y tus momentos de flojera y unirlos con el oro de la conciencia. Tu historia de éxito será hermosa precisamente porque fue difícil. No busques un camino perfecto. Busca un camino que valga la pena caminar. Deja de llamarte flojo y empieza a llamarte guerrero en formación. El mundo está esperando a que desenvaines tu luz. No le hagas esperar más. El momento no es mañana, ni el lunes. El momento es este suspiro. Gracias por haberme acompañado en este viaje al fondo de tu mente. Si este mensaje ha resonado contigo, escribe "Empiezo hoy" en los comentarios. No me cuentes tus planes de futuro. Cuéntame qué pequeño paso vas a dar en las próximas 24 horas para demostrarte que ya no tienes miedo. Estaré leyendo y respondiendo personalmente, porque cada guerrero que despierta es una victoria para todos. Suscríbete para seguir explorando la vida con los ojos de un samurái moderno. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, no eres flojo, solo eres alguien con un gran poder que finalmente ha decidido dejar de esconderse.